Bien, muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Nos encontramos en una edición especial. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Jaime Polar Paredes. Él es gerente general de Suma Gold Corporation. Con él vamos a hablar acerca de un tema importante como es la minería. Todos los intrínculos que tienen que ver con este tema, uno de los temas favorables, sobre todo de crecimiento en nuestro país. Muy buenos días, gracias por estar en la revista Economía, ingeniero. Buenos días, gracias a ustedes por la deferencia. Sí, bien, vamos un poquito a empezar este enfoque que usted tiene a nivel técnico de la minería artesanal. Recientemente y las informaciones acerca de estos riesgos que hay de forma operativa y también de seguridad por la pequeña escala que hay de desarrollo de este tema y sobre todo la aplicación de muchas personas que lo desarrollan, ¿no? La minería artesanal. Quisiera un poco su apreciación a a nivel actual, ¿cómo está la situación de la minería artesanal en nuestro país? Bienvenido, gracias por estar en la Red de Economía. Mire, actualmente creo que el concepto de minería artesanal ha sido distorsionado bajo el paraguas de este famoso reinfo que lo que ha hecho es generar una ola de violencia que ha distorsionado todo el sector. En principio, nosotros pensamos que la minería artesanal es una oportunidad para formar pequeños empresarios. Pero también estos pequeños empresarios deben ser empresarios que trabajen dando condiciones laborales adecuadas, ¿no? Es decir, condiciones de seguridad, condiciones formales de trabajadores en planilla, respetando el medio ambiente y sobre todo la seguridad, ¿no? Y esos temas creo que no deben ser negociables y hacia eso debemos apuntar con un proyecto de la ley de pequeña minería, ¿no? Ahora, dentro de esto, cómo se podría evitar este avance de la minería ilegal en todos los estratos, ¿no? Es decir, no solamente aquellos que tienen excavaciones externas, otros que le facilitan el acceso. En fin, hay una serie de elementos que están dentro de lo que llamamos la minería, pero no artesanal, sino ilegal. ¿Cómo se podría contrarrestar o evitar un poco esta situación que vive en algunas regiones del país? Claro, en principio creo que sí debemos tener una ley que regule, de tal forma de que teniendo una regulación se pueda aplicar, se pueda fiscalizar, se pueda controlar. ¿Ok? Lo que sucede hoy, como dije, tenemos un reinfo que prácticamente da autorización, el Estado da autorización para que se pueda generar cualquier tipo de actividad sin ser fiscalizados. Y eso está generando los niveles de violencia que tenemos. Hay dos enfoques en minería y las empresas las aplican. Hay empresas mineras que hacen acuerdos con los pequeños mineros y mientras estos acuerdos se mantengan dentro de la formalidad de respetar, ¿no es cierto?, el trabajo digno, respetar el medio ambiente y la seguridad, yo creo que está bien. Hay otro grupo de empresas como la nuestra que no está dispuesto a firmar estos tipos de acuerdos y la producción que hacemos es 100% propia porque pensamos de que mientras no se garantice un trabajo digno, seguro y respetando el ambiente, no se podría firmar este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, ese es el enfoque en lo que nosotros mantenemos y creo que la ley que está pronto a salir debería tratar estos dos temas para llegar a un consenso y que regule la actividad para el propio futuro del país y para el futuro desarrollo de pequeños empresarios mineros, ¿no? Ahora, ingeniero, la diferencia entre la minería ilegal y la informal, ¿cómo diferenciarlas, cómo abordarlas para el Estado? Sobre todo cuando no hay una orden o proteger esta orden, una recaudación fiscal para algunos. ¿Cuál es la diferencia en un principio entre la minería ilegal y la informal? Mire, la ilegal ya, como todos sabemos, son actividades que se desarrollan en zonas prohibidas. Entonces, el Estado, ¿no es cierto?, tiene que ejercer el principio de autoridad, porque además ese es el rol del Estado. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que se abdique de esa responsabilidad el Estado y que también se marque un norte indicando que la ley se respeta, ¿no? Para que todos aquellos que quieran violar la ley sepan las consecuencias de ello. Eso en principio. Y segundo es que sí, hay verdaderos
digamos, mineros, pequeños mineros que quieren formalizarse, lo van a hacer. Pero vemos que es un porcentaje pequeño, pero ellos sí tienen ganas y con ellos debemos trabajar y a ellos debemos ayudarlos y no complicarles tanto con una serie de requisitos que se les pide para que puedan lograr formalizarse. Y los que no puedan formalizarse, pues no pueden formalizarse porque no, primero que no tiene disposición y no tiene las condiciones para formalizarse. Ahora, dentro de la minería hay muchos productos, muchos minerales, para la redundancia, y uno es el cobre. Tengo entendido que el precio del cobre peruano pues, está bien catalogado en el mundo dentro de lo que sería la exportación. Y en esta transición energética, estos minerales, ¿cómo se está llevando a cabo esta exportación? Entendiendo de que dentro de esta minería pues, son muchos los minerales que están en comercialización, pero específicamente el cobre, ¿cómo está su posición actualmente en nuestro país para la exportación? Mire, ve, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿ya? En el mundo hay un déficit de cobre creciente. Entonces, el crecimiento de la población mundial, el crecimiento del uso industrial del cobre genera déficits más grandes cada año de cobre, ¿no? Entonces, es lógico pensar de que si hay déficits, entonces la demanda es mayor que la oferta y el precio va a continuar subiendo. Entonces, la expectativa del cobre es bien auspiciosa para el país. Nuestro principal producto de exportación es el cobre. ¿No es cierto? Otro producto interesante para nuestro país también es la plata. También hay un déficit mundial de plata por la incorporación básicamente de la plata en la fabricación de energías de celdas solares. Entonces, hay un déficit de plata en el mundo y este déficit en el recurrir de los años va a incrementarse. También es una oportunidad para los productores de plata actuales y futuros del país. Lo mismo ocurre con el zinc y lo mismo está ocurriendo con el oro. El oro está en precios nunca antes vistos. Entonces, mire, ve, nosotros estamos caminos a exportar en minerales vamos a superar los 50.000 millones de dólares de exportación. Nunca antes el Perú en su vida exportó tanto en minerales. Representamos actualmente entre el 10 y 11% del Producto Bruto Interno. Y a este ritmo vamos a representar casi entre 13 y 14% del Producto Bruto Interno. Entonces, la minería es un campo, una industria que realmente nos abre la capacidad para que nuestro país tenga como base y desarrollar también conexamente otras industrias, ¿no es cierto?, que tengan duración no finita como es la minería. Estoy hablando del turismo, por ejemplo, de la agroexportación, de la pesca, otras actividades que se pueden desarrollar usando la base potente que tenemos la minería, ¿no? Hacia eso creo que deberíamos apuntar como país hacia el futuro. Ahora, el Estado a nivel del Congreso, en determinar algún tipo de leyes y normas, no ha favorecido, vamos a decir, a la parte empresarial minera o a los mineros artesanales. Le hablaba por los conflictos sociales que se ha venido suscitando, ¿no? En algunas zonas mineras, que esto como consecuencia pues ha creado hasta muertes en uno de los casos por la búsqueda de soluciones. El Estado tiene la voluntad, ¿usted considera que el Estado tiene ese espacio de decidir? Sí, vamos a avanzar con esto y buscar una solución al conflicto? Mire, ve, con precios menores a los que tenemos ahora y con niveles menores de exportación, en el segundo gobierno de Alan García crecíamos a doble dígito. En este momento deberíamos estar creciendo más de lo que crecimos en el segundo periodo del presidente Alan García. Es decir, nuestro crecimiento en este momento debería estar encima de 8, 9, 10% por año. Y eso no se da. Y eso no se da. ¿Por qué? Porque tenemos temas de conflictos sociales. Tenemos tema de minería ilegal. Y tenemos temas de permisos que cada día son mucho más complicados. Y tenemos el tema de la seguridad. Esos elementos hacen que, que no se pueda crecer al ritmo que hemos crecido antes y tenemos todas las condiciones para crecer entre 8 y 9% y lamentablemente no se puede lograr por las condiciones que le digo. Entonces el Estado, ¿no es cierto?, debería apuntar a eso y entiendo yo que en los últimos meses hay esa voluntad, ¿no? Y si usted ve los conflictos sociales, hay mucho interés político
más que interés real de los pobladores que rodean las minas, porque los pobladores que rodean las minas entienden que es una oportunidad para ellos de desarrollarse como empresarios, como trabajadores, y las regiones están creciendo. Pero hay intereses políticos que pintan como que la minería no beneficia, pero eso no es real. Las cifras no los acompañan. El porcentaje que se le asigna a las comunidades es muy bajo por parte de las empresas operadoras o las que dan la concesión de las minas. Mire, ve, en canon minero y regalías, el año pasado se ha transferido más de 8.000 millones de soles a las regiones. Y las regiones no tienen capacidad de invertir esto. Yo no digo gastar, porque gastar es algo inútil. O sea, ellos deberían invertir en infraestructura, salud, educación, pero no tienen capacidad, porque los gobiernos regionales y locales aún no tienen suficientes profesionales como para desarrollar los proyectos que necesita cada región. Todos los años se le devuelve dinero al Estado porque no tiene esa capacidad. Y Ahora, este año probablemente estemos transfiriendo más de 10.000 millones de soles a las regiones. Tampoco tiene capacidad. Entonces, creo que el reto está en desarrollar esta capacidad para invertir, no para gastar, sino para invertir en el futuro de las regiones y por ende en el futuro del país. en las municipalidades no reposan esos proyectos justamente de estas localidades que están emergiendo, es decir, donde alrededor ahí están las minas, donde empresas internacionales explotan justamente esta riqueza peruana, pero que la municipalidad no hace nada, no tiene los expertos, no tiene los técnicos adecuados para justamente levantar un informe y presentar proyectos y desarrollar justamente la actividad que necesitan las comunidades. Claro, yo creo que eso es lo que tenemos que apoyar, ¿no? Eso es lo que tenemos que orientar para que se desarrollen proyectos que generen actividad económica futura, ¿no? Porque si yo desarrollo, pues, no sé, un monumento al sombrero, o sea, eso no me va a generar, no me va a generar, beneficios económicos, pero si yo desarrollo puentes, carreteras, colegios, hospitales, eso sí va a generar desarrollo. Pero en paralelo tenemos otro camino bien potente que son las obras por impuestos, ¿no? Ahora las empresas en general pueden invertir hasta el 80% de sus utilidades por el mecanismo de obras por impuestos. En nuestro caso tenemos una capacidad y estamos como meta, estamos invirtiendo a un ritmo de entre 40 y 50 millones de soles en proyectos de obras por impuestos. ¿Y qué estamos haciendo? Carreteras, puentes, escuelas, ¿no es cierto? Y futuros proyectos bueno, creen las bases para que los caseríos y las ciudades alrededor de la mina se desarrollen. Entonces, y estas obras por impuestos se pueden hacer en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Se pueden hacer obras por impuestos, puentes, carreteras, en cualquier sitio del país. Entonces, creo que también es un mecanismo que el Estado tiene que aprovechar más, ¿no? Ahora, dentro de un eficiente trabajo que realizan las minerías, el tema de la sostenibilidad, justamente de bajar el curso de carbono, las minas están aprovechando estos tipos de espacios, es decir, existe no solamente la regulación, sino que están cumpliendo un tipo de metas para el 2030, de repente algunas minas que usted tenga conocimiento. Yo creo que sí, y mire, ahora hay unas oportunidades interesantes, ¿no? El sector minero consume más o menos 1 millón de galones de diésel, ¿no? Al mes, Mm. ¿ya? Entonces, sí, no, perdón, 1 millón de galones por día, Ah, por día, es es lo que se bastante. consume de Wow. diésel, en la industria minera. Ujú. Entonces, el mejor elemento que nosotros tenemos es reconvertir todo el parque automotor a equipos híbridos o eléctricos. O sea, Ya, el ya Perú existe. tiene una ventaja, ¿no es cierto? La mayor parte de la generación de energía eléctrica en el país es básicamente hidroeléctricas, y centrales, de renovación, de centrales, eólicas y, solares, ¿no? Energías renovables. Entonces, si nosotros transformamos nuestra flota, que es a diésel, lo transformamos a híbridos o a eléctricos,
estaremos reduciendo por lo menos un 30 o 40%. O sea, reducir 300.000 galones de diésel por día y es una contribución muy grande al efecto invernadero que tenemos. Y eso es lo que debemos apuntar, ¿no es cierto? Los Pero números. además, en paralelo, hay otras acciones que se desarrollan dentro del cuidado del medio ambiente que tienen todas las empresas formales, y eso también ayuda, pero el grueso está acá, en reconvertir nuestra flota minera hacia camiones que usen energía renovable, ¿no? Estos temas o estos resultados, números que los menciona, no se reflejan en los medios. Mucha gente no conoce el trabajo que realiza la minería en la parte interna, ¿no? Todo este camino que es justamente de evitar más contaminaciones, por el cual la gente todavía se sigue quejando. Ahora, los proyectos claves para este 2025, en los próximos 5 años, este lustro que se avecina, que tiene que ver también con la parte electoral, por un nuevo periodo presidencial. Hay barreras, hay brechas que cortar. ¿Qué opinión le merece a usted que sería lo más importante, el aporte que estaría brindando la minería a las comunidades peruanas? Mire, yo siento que de un tiempo a esta parte la población se ha dado cuenta de que la minería es una industria clave para sentar las bases del desarrollo del país. Con envidia debo decir que cuando se le pregunta eso a un chileno, dice que la minería es el que paga la olla de los chilenos, ¿no? Ah, Me encantaría que se viera así también en el Perú. O sea, y la verdad, como le decía, la minería va a exportar más o menos más de 50.000 millones en 2025. Y si se hacen los proyectos de cobre y de oro, nosotros podemos pasar a exportar fácilmente entre 60 y 70.000 millones de dólares por año. Eso significaría que el país puede exportar más de 100.000 millones por año en total. Y obviamente la balanza comercial del país en este momento es positiva en 25.000 millones, la podríamos llevar a 30 o 40.000 millones de positiva. Y cuando los dólares, ¿no es cierto?, sobran, obviamente el tipo de cambio se ve presionado a la baja. sí, Y como era ahora, eso como es lo ahora, que ha ¿no? ocurrido y tenemos una estabilidad del dólar envidiable. Entonces, ¿cómo no va a ser la industria minera la base? Entonces, toda esta base, ¿cómo la aprovecha? Como te dije al inicio, la agroexportación está creciendo favorablemente. Estamos exportando más de 12.000 millones en agroexportación. El turismo es algo que no despega, ¿no? Estamos por debajo de los niveles del 2019. ¿Cómo puede ser que México tenga 45 millones de turistas y nosotros ni siquiera llegamos a los 3 millones? Sí, Entonces, imagina si el- nosotros tuviéramos ese potencial del turismo, pero a veces, pues, lamentablemente en nuestro país parece que los turistas fueran nuestros enemigos, pero en realidad son un potencial grande que tenemos ahí. Entonces, la minería debe ser la base para sentar y desarrollar otras industrias que nos den viabilidad en el futuro al país. Y si en esta situación de inestabilidad política hemos crecido lo que estamos creciendo, imagínense cuando tengamos una mejor estabilidad política. Estamos a puertas de la elección del nuevo presidente del 2026. Si escogemos un presidente y un Congreso que sea, ¿no es cierto?, mejor que el que tenemos, obviamente el país va a estar mucho mejor. No tengo ninguna duda. ¿Qué opinión le merece la industrialización del país, justamente ahora que existen comisiones como el Colegio de Ingenieros, que está desarrollando planes para que el país, en todas sus ramas, en todos sus rubros, desarrolle un plan de industrialización justamente para el nuevo periodo, bueno, el nuevo presidente o la nueva presidenta que estaría asumiendo los roles? Eso, ¿cómo usted lo ve en lo que es justamente en su rama, que es la minería? Mire, yo veo que tenemos que identificar en qué somos competitivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos bien? Entonces, y eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Lo que hacemos bien y somos competitivos a nivel de mundial es hacemos bien la minería.
hacemos bien la agroexportación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos condiciones y han generado competitividad en estas industrias, ¿no? Hacer industrialización en todos los sectores, la verdad no sé si podremos ser competitivos, ¿no? Hay que escoger bien en qué somos ganadores. Y como le repito, somos ganadores en minería, somos ganadores en agroexportación y creo que por ahí, si le sumamos al turismo, por ahí debe ser. Mire, ve, yo le pongo un ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos. Hasta hace unos años, ¿no es cierto? Los Emiratos dependían del petróleo en más del 80% de sus ingresos. Ahora solamente depende del 5% del petróleo. Cuando usted le hablan de los Emiratos, automáticamente usted pensará pues que es un país petrolero. Es un país petrolero, pero no depende del petróleo. Depende del turismo, depende de las finanzas, ¿no? Y a eso tenemos que convertirnos. Cuando hablen de Perú, no piense que el Perú es un país minero, sino es un país que cada vez depende menos de la minería porque ha desarrollado otros sectores como el turismo que puede generar grandes ingresos para el país. Y además es una industria que se sostiene en el tiempo. Y eso creo que tenemos que apuntar, ¿no? Ya para finalizar, estamos ya en una época donde se trabaja con la inteligencia artificial, la digitalización. ¿Cómo ve esa minería 4.0? Sobre todo unos retos que se ha propuesto para poder alcanzar objetivos claros en el área minera. Esta oportunidad de 4.0, ¿cómo usted lo visualiza algunos años aquí en nuestro país? Mire, yo lo visualizo como una tecnología que va a ser de uso común en todas las mineras. Pero yo sí le sumaría a esta tecnología el tema de la reconversión de la energía que usan las mineras, ¿no? Si nosotros sumamos la reconversión hacia equipos híbridos eléctricos más los camiones autónomos, ese es el ideal y esa es la visión que nosotros tenemos, ¿no? Y la tecnología existe y está al alcance ahora de todas las empresas mineras, ¿no? Y creo que en unos años ese va a ser el estándar en la minería. Ingeniero Jaime, yo leí recientemente un artículo de usted hace unas semanas sobre la parte política, alejando un poquito la parte de la minería. Este año 2025, ya por finalizar, bueno, medio año y lo que queda 2026, ¿considera que va a haber un retroceso dentro de la minería por parte de algunas empresas que están en una etapa de recesión para saber las nuevas disyuntivas que podría tomar el nuevo gobierno? ¿Considera que usted va, en todo caso, la minería tendría un retroceso? Mire, ve, la minería, aún en épocas aún más difíciles como la pandemia, ha continuado, ¿no? Entonces, la minería es algo que hacemos muy bien y es algo que de alguna forma puede superar todos estos temas, digamos, políticos y hasta la pandemia, como le dije. Mientras el gobierno y el Congreso no den leyes que frenen la actividad minera, no visualizo problema, ¿no? Pero si se dan temas que afecten, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de las actividades mineras, sí podemos tener problemas, ¿no? Hay iniciativas de estatizarlo algunos sectores industriales como la minería, ese tipo de cosas, si no ocurren, yo creo que vamos a ir bien. Bien, agradecido por su amable opinión en este análisis de la minería en nuestro país, ingeniero Polanco. No, gracias a ustedes y quizás me gustaría mencionar lo siguiente, mire, ve, cuando uno habla de Codelco, piensa pues que es la mejor minera de Chile, ¿no? Pero hemos estado revisando cifras y nos hemos dado con la sorpresa de que la deuda de Codelco está en 22.000 millones de Ah, dólares. Entonces, y cuando yo pienso en Petroperú, pienso en Codelco y tiene más o menos el mismo patrón. Entonces,
lo dejo como reflexión para un próximo análisis, pero es interesante analizar estos dos casos Así y es. eso quizás cambie nuestra forma de pensar en el país, ¿no? Vamos a invitarlo a una próxima entrevista para hablar justamente de estos temas del petróleo en nuestro país, que está bastante olvidado y los conflictos todavía se siguen dando. Agradezco mucho la oportunidad, ingeniero Jaime, por estar No, con a nosotros ustedes. aquí en la revista Economía. Eran las palabras del ingeniero Jaime Polar Paredes, gerente general de Suma Gold Corporation, que estuvo con nosotros en este análisis de la minería en nuestro país, aquí en la revista Economía.